ahora sí que la democracia, la verdadera, La porque democracia es como el amor, hay que hacerla todos los días, y, decía Maki Cloutier. y esta es esta que viene desde lo más pequeño, ¿no? Porque muchas veces como que vemos temas de democracia, temas de participación, lo vemos muy general en todo el país, pero realmente, ¿tú crees que la verdadera democracia nace desde lo local? Sí, fíjate qué buena pregunta hiciste. Sí, sí, ¿qué es la democracia? Es algo bien sencillo. Ujú. Es que tú puedas decidir, decidir temas como ciudadano. Algo tan sencillo, votar por quién quieres que venga a un festival internacional, un presupuesto participativo, un proyecto que tú traes que quieres que el gobierno lo empuje. Eso es democracia. La democracia sirve para que todo el mundo sea escuchado. Y te voy a decir algo, hay gente que no está representada en la democracia. Es muy triste. ¿Cómo? Por ejemplo, los pueblos indígenas. Ok. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos la obligación legal de que en los cabildos tiene que haber representación indígena. Tenemos una región indígena, Chelita, que es muy buena y, por supuesto, esos son los espacios que tenemos que tener de representación. Entonces, pues la democracia es claro que le tienes que hacer desde lo local a lo nacional y por eso yo creo que el municipio, en términos democráticos, es clave, ¿no? Entonces, si a tu pregunta en concreto, si yo soy un convencido del piso, de la democracia de abajo, de la colonia, del club de vecinos, de la asamblea, esa es la verdadera democracia. Pues ya ves que muchas veces mueve más el voto la señora, la vecina de la colonia que un político, ¿no? Claro, porque ella hace política también. Todos somos políticos, Ujú. todos somos ciudadanos y tenemos la obligación de hacer política. Yo veo, por ejemplo, muchas señoras que nos ayudan en las colonias que están preocupadas por su espacio, por su parque, pues juntan firmas, te hablan, te dan carrilla. Entonces tú tienes que andar buscando a los funcionarios públicos para, oye, échame la mano en tal parque, en tal escuela. En fin, eso es hacer del espacio público una vocación y una responsabilidad también de mejorar. Oye, y pues esto que acabas de, justo esto que acabas de mencionar, que te topas a muchas personas que tienen necesidades en sus colonias, en sus Ujú. casas, ¿te has topado aquí situaciones fuertes, Muy complejas. relevantes? Sí, en campaña. Y, Ahí fue y, como que me pegó el chip de que lo que estaba pasando. y alguna vez te has desanimado. No, al contrario, me anima más. Te voy a confesar algo, no porque gente lo sabe, pero a este tipo de candidatos que siempre tienen que andar sonriendo. Pues la verdad es que no siempre tienes que andar sonriendo, ¿no? O sea, no, nadie te la cree. Pues no hay que fingir. No Y hay que la fingir, gente se da exactamente. cuenta, la gente se da Exactamente. cuenta. Entonces yo en campaña, fíjate, visité todo el distrito 15, literal todo, toqué las puertas. Pero me acuerdo mucho una señora en la colonia Las Águilas. Te doy contexto, estábamos saliendo de la pandemia y le toco la puerta y me dice, voy a votar por usted. Pero pues él empieza a llorar y empieza a llorar muy fuerte. Y yo, caray. Y me dice, mire, en esta pandemia perdí a mi esposo y perdí a mi negocio. Y si ahorita estoy sola. Entonces ahí es cuando dices, la gente está batallando, está sufriendo. Y eso me pasó. Eso para mí fue un tema que dije, ay, caray. O sea, ya entendí que lo que estamos haciendo representa a muchas personas y representa los sueños y las esperanzas de mucha gente. Entonces, pues, imagínate cuando pasa eso, o que llegas, por ejemplo, en Infonavit Mezquites, que hay mucho adulto mayor, que te dicen, oiga, ya no puedo caminar y tengo que ir a agarrar el camión a 3 cuadras. Entonces, ay, caray, tenemos que hacer algo. Y así, entonces, va pasando, no te desanimas, al contrario, te pones las pilas. Te pones las pilas porque hay mucha necesidad y entonces cuando hay mucha necesidad tienes que hacer muchas cosas y tienes que tienes que mover las cosas para que a la gente le lleguen los servicios. Pero sí me ha pasado de todo, situaciones complejas y situaciones muy padres también, donde los vecinos se ponen de acuerdo, eh, ganan, por ejemplo, una obra o los acompañamos o nos invitan a sus casas. Vaya, es variable, pero pues me gusta estar en contacto con la gente. Es que al final, un diputado que no está en la calle, no creo que le entienda mucho. O sea, si tú no estás en la calle como diputado, difícilmente vas a ser buen legislador porque no traes la realidad. Ok. Fíjate que
ese problema yo lo he visto un poco con mi generación. Como que hay unos cuantos chavos, chavas que quieren dedicarse a la política. ¿De cuál generación eres? Soy de 2001. O sea, eres millennial. No, soy generación Z, ¿no? ¿Y yo qué soy? Tú eres... A ver, ¿cuántos años 39. tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿39? ¿Qué? Pues, Millennial. millennial. ¿Estás chavo? Pues no creo que esté tan chavo, pero bueno, No, sí, millennial ya más o menos son los chavos, ¿no? Ahí empiezan. ponle que sí. Tú es como, no lo siento, Z eres. Bueno, la verdad es que no le sé tanto a ese rollo, pero yo veo que quieren hacer política y se ponen un traje y se toman un café con otros amigos de traje o con un regidor o con... Y se toman la foto. Y se toman la foto así, serios. Entonces, como que muchas veces se olvida eso, ¿no? Que la política está en el servicio, en el servir a los demás. Como que se nos va perdiendo ese punto. Y por ejemplo, tú que das clases en la Facultad de Derecho, pues muchos de los que van a estudiar quieren Quieren ser dedicarse políticos. a la política, ¿no? No Mira, debe ser importante eso. Yo le aprendí mucho a Maru. Cuando me tocó a mí ser regidor y la hoy gobernadora alcaldesa. Y la verdad es que justo lo que dices tú, la política se hace sirviéndole, o sea, sirviendo a la gente. Me acuerdo mucho de una obra que hizo allá en Vista Cerro Grande. Y lo dijo ahora en el informe. Tú como político, luego a veces quieres lucir. Y me acordaste por ese tema de la foto, ¿no? De todo el mundo, la pose de la foto. Y lo que hace Maru cuando un servidor de regidores, oigan, viene una obra muy importante de muchos millones de pesos, pero es obra enterrada. ¿Y sabes qué era? Era darle agua potable, drenaje a miles de familias que no tenían. Imagínate una ciudad como Chihuahua, donde Que todavía que no todavía tenían tengan servicio. Exacto. Entonces, por ahí luego había voces que decían, no, hombre, pues que esa obra no se va a ver. Estamos un puente en eso. No. Y el servicio público es eso. Yo te puedo decir que le aprendí a Maru esa parte de decir, no, la política no puede ser de café. La política tiene que ser social y tiene que estar muy aterrizada. Y te voy a decir otra cosa, que también le aprendí. Y creo que es un tema en la formación que traemos muchos panistas. La política tiene que ser con técnica. ¿Cómo con técnica? Claro, tienes que estudiar, tienes que saber cómo resolver un problema. Tienes que saber cómo resolver los problemas. O sea, por ejemplo, yo no puedo, algo tan básico, poner un alto o no. Tienes que rodearte de expertos en tránsito. O sea, la política tiene su técnica. No podemos gobernar a lo que yo piense o lo que yo sienta. Ya pasaron esos tiempos. ¿Qué tienes que hacer? Rodearte de talento. Para mí la política es un juego que se juega en equipo. Te tienes que rodear de talento y tienes que empezar. Es como el fútbol. La política es en equipo. Sí. Tienes que avanzar junto, atrasarte junto y tienes que jugarla en equipo para que puedan salir las cosas. Si no, pues muy difícilmente van a salir. ¿Y eso no crees tú que será muy importante enseñarle a las generaciones de ahorita? Yo creo que toda generación tiene cosas buenas. Yo creo que, por ejemplo, tu generación es una generación con mucho más sensibilidad y mucho más apertura que otras. Sí. Pero también, digo, cada generación le toca un momento en la historia. Sí. O sea, cada generación nos toca algo distinto. Yo admiro mucho, por ejemplo, la generación del 68. A mí me tocó dar ese discurso del 2 de octubre del 68. Y el 68 no es de izquierda y no es de Morena, es de todos. El fundador del social. Es un movimiento social. El fundador del PAN fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él le pone autónoma. Entonces, cada generación es distinta, cada generación tiene una responsabilidad. Y hay generaciones que pasan sin hacer nada. Yo creo que esta generación de panistas en Chihuahua estamos dejando huella, y lo digo desde Maru, desde nuestro alcalde Marco Bonilla, diputados, regidores. Hay una generación importante de nuestro mismo jefe estatal que está cambiando la forma de hacer política. Esa política de café que tú dices que no se debe hacer, sí, a una política donde pongas al centro de la persona y empieces a resolver problemas, pero junto con las personas. Y es una forma distinta. Una mancuerna, ¿no? Claro. El engranaje. Dice la gobernadora, son 4 ejes. El gobierno, las universidades, sí, la sociedad civil y, por supuesto, los empresarios. Entonces, son el sector productivo. Son los 4 ejes que tienes que engranar
para que las cosas caminen. Y bueno, esto que de las generaciones, hablando de que das clases en la Facultad de Derecho y que, pues claro, obviamente se tiene que ver por lo que, pues por su futuro, ¿no? Porque a fin de cuentas ya las juventudes ahorita estamos haciendo cosas y unos cuantos añitos ya vamos a estar tomando decisiones. Sí. ¿Qué, de todo esto, qué materia, en la materia que das? Bueno, para empezar, ¿qué materia das? Teoría del Estado, pero tú Teoría del acabas de decir algo muy importante. Estas generaciones estamos haciendo cosas. ¿Sabes a mí qué me preocupa mucho? Sí. El trabajo para las nuevas generaciones. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿No? ¿Y dónde vamos a vivir también? Y de dónde. Cada día es más difícil que un chavo, que un joven tenga una casa. Sí. Algo que en la generación de nuestros papás no batallaron. Pero ahorita es cada día, y si ves la estadística, es más difícil que tú puedas obtener una pensión o puedas obtener seguridad social. Y un día pues vas a ser adulto mayor. Eso es una realidad. Y no tenemos, y somos un país de jóvenes, pero no tenemos, o sea, va a colapsar nuestro sistema. Entonces a mí me preocupa mucho, yo veo a mis alumnos y digo, híjole, ¿cómo vamos? Y te voy a decir otra cosa, ahorita estamos compitiendo nada más entre nosotros. Ahorita la competencia es a nivel mundial. Sí. O sea, tenemos que prepararnos para estar compitiendo con otros, en otros países, en otras arenas. Yo creo que esa parte, la parte de la educación, creo que también es lo que cambia los países. Ahorita yo te decía lo del cambio de chip cultural. ¿Y dónde empieza? En la educación. A mí no me pagan por ser maestro universitario, pero me encanta ir. ¿Por qué? Porque creo que aporto también un poquito, como en el servicio público. Aporto claro. muy poquita, la mejor experiencia, pero me gusta, porque creo que también el cambio empieza en la formación de jóvenes. Y las universidades son claves. La universidad es, si tú te fijas, me decía un cuate con el que comí hace poco, Taiwán, que es una isla pequeñita. Taiwán tiene 8, en las primeras 100 universidades del mundo, 8 están en Taiwán. ¿Sabes cuántas están en América Latina? 3. La UNAM, Santiago de Chile y una de Sao Paulo. Entonces, si te pones a ver, los países desarrollados, los que tienen mejor educación y mejores universidades, son los que despegan. ¿Por qué? Porque generas talento. Claro. Entonces, eso me preocupa, que tenemos que generar talento. Y en Chihuahua tenemos talento, pero de sobra. O sea, y tenemos buenas universidades, pero, bueno, pues nunca hay que quedarse atrás. Siempre tenemos que ir pensando, no en ser la mejor universidad de México, no, en ser de las mejores del mundo. Si Taiwán pudo, ¿por qué nosotros no? Entonces, ¿se podría decir que la educación, que esa es tu causa? Es una de mis causas. Me sale el chip porque provengo de una familia de maestros. Sí creo que la educación es clave. Me toca estar en educación pública y educación privada. Te puedo decir que tengo las dos formaciones, con sus cosas buenas, sus cosas malas, ambas. Pero creo que la educación es clave para todo, para ser ciudadanos, para ser gente técnica, para ser chavos que puedan competir a nivel mundial. En Chihuahua tenemos de los mejores ingenieros. Sí. Tenemos grandes escuelas de ingeniería. Tenemos grandes investigadores. Tenemos que generar investigación. Tú me puedes preguntar, bueno, ¿y eso para qué? Pues eso cambia el mundo. O sea, al final, si tú te fijas, un país como Israel, que es un desierto igual que nosotros, le apostó mucho a la tecnificación de la agricultura y al agua y todo esto. Entonces, ellos no tienen problema de agua. Entonces, hay que aprenderles, hay que tecnificarnos, hay que ser expertos en eso. Sí. Entonces, te digo, la educación, claro que es el camino, es la llave para que en mediano y largo plazo puedas tener un país muy desarrollado. Y creo que Chihuahua va muy bien. O sea, mira, nosotros vivimos, yo creo que, y ahí estoy de acuerdo con el alcalde Marco Bonillas, somos de las ciudades más competitivas de México. De las de 1 millón de habitantes tenemos buena calidad de vida, pero ¿qué tenemos que hacer? Elevar el ingreso de las familias en Chihuahua. ¿Y eso cómo lo haces? Pues trayendo empresas, inversión privada, y esas empresas que te van a pedir gente talentosa, educada. Sí. Entonces la educación, claro que es clave. Claro que es clave, y por supuesto pues es una de mis causas. Oye, y luego, bueno, te estás diciendo que das teoría del Estado. Uh-huh. Cuando termina todo el semestre, de todo lo que fuiste y les hablaste todas las mañanas. Les enseño muchas cosas. Pero de todo eso que les enseñas,
¿qué es lo que quieres dejarles? Como que Pues quieres- dejar abogados formados en una ética profesional. O sea, yo les digo, el Estado es, ustedes van a defender a sus clientes, a las familias, y tienen que ser igual de responsables que como lo es un médico, por ejemplo, un doctor. Eso yo trato de dejarles. Más que conocimientos también. Mira, la realidad es que ellos me enseñan más. Más o menos de qué edad son. 19 años. 19 años. Pero 20, 21, pero la realidad es que me enseñan más. ¿Y cuánto tienes dando clases? 3 años. 3 años. Y bueno, sabemos que la agenda de un legislador siempre está un poco ajustada, ¿no? Entre Pues muy pesada. entre las sesiones. Y todavía te das el tiempo de ir a hacer clases. Voy a las 7 de la A mañana. las 7 de la mañana. Sí, es la mejor hora porque estás despierto, tu cerebro está funcionando y doy una hora con un café bien cargado y de ahí me voy a la oficina. Trato de que mi día empiece muy tempranito para que nos pueda rendir el día porque en la tarde, por ejemplo, hay que estar en las colonias, en la mañana hay que estar en el Congreso. Sí traigo una agenda pesada, pero la verdad es que muy motivante. O sea, yo me levanto todos los días diciendo, qué padre, gracias a Dios voy a ir a trabajar, voy a dar clases y pues me divierto, ¿no? Entonces no había un solo día en el que Alfredo le suena la alarma y dice, Sí, pues a veces Sí, hay. pero es que hay que ser disciplinado. O sea, como todo en la vida, ¿no? Tienes que disciplinarte. No, hombre, a mí me encanta. De verdad, te lo digo. Yo me levanto con ganas de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque, pues, cuando entras de diputado sabes que tienes 3 años. Y el tiempo va corriendo. Un día, cada día es un día menos. Y está el relojito, ¿no? Tic, tic. Pues, sabemos que se va a acabar. Pues, Sí. hay que dejar los pelos en el alambre ya en mi pueblo, ¿no? Sí, así va. Hay que dejar los pelos en el alambre, sí, como. No sé qué juego juegan. dijo, Sí, ¿no? Hay que dejar los pelos en el alambre, sí. En el alambre. Pues. bueno, Alfredo, ¿y hay algo que tú te dirías o sea, qué le dirías al Alfredo niño que quería ser Sigue jugando fútbol. jugador de americano? No, americano no. Americanista, hombre. ¿Qué le diría Alfredo? Qué buena pregunta. Dirías, Ay, pues no ¿te sé. imaginas? O sea, ¿tú crees que si llegas y le dices, oye, mira, voy a estar trabajando para la gente, voy a hacer... No, voy a estar- pues te diría, sigue así, sigue igual de ¿Creerías? inquieto. No, pues, ¿qué le diría? Qué buena pregunta. Sé feliz, básicamente. Algo bien importante. En Ujú. política no se te puede subir. ¿Cómo que no se te puede subir? Claro. ¿Qué es eso? El poder a veces, algunos Los embriaga, ¿no? los embriaga. A mí me gusta leer y hay unos Sí. versos del Quijote que le dice a Sancho cuando va a gobernar la ínsula, cuando Sancho Panza se hace político, ¿no? Y justo le dice eso, ten cuidado de no hincharte, dice, de no creértela, de no ser arrogante. ¿Tú crees que eso es... Esos versos son muy bonitos. Eso es el Quijote. Es algo... Sí, el Quijote es algo que a mí me encantó y lo leí en la prepa. Ajá. Y te voy a decir por qué. Por un exgobernador que nos hacía leer el Quijote en el bachilleres, Patricio Martínez. Y le agradecí en un evento hace poco. Le dijo, gracias a usted. Porque aparte te daban el libro. Y entonces lo leímos con una maestra buenísima que tenía. Yo le mando un saludo a la maestra Bárbara Soltero. Que esa, por ejemplo, ella me dio literatura. Y creo que... Pues no me acuerdo, pero con ella, por ejemplo... Te voy a contar esta anécdota. ¿Va? Échale. Yo estaba en el bachilleres 1 y era muy inquieto. Entonces la maestra ahora nos dijo un día a mí y a mis cosas, ya no vengan a mi clase. Hablan mucho. Ya no los quería. No nos quería. Pero nos mandó a hacer 10 eventos culturales. Entonces yo me tropecé con el teatro y me empezó a gustar. Gracias a esa maestra. Y luego me tropecé con la sinfónica y me empezó a gustar. Y yo no tenía pues esa formación. O sea, no era como que en mi casa me llevaban. Fue una maestra del bachilleres 1 quien te deja algo en la parte, en alguna exposición, una obra de teatro. Y la primera obra de teatro que yo tenía como unos 15 años aquí en el Paraninfo Universitario, mi uniforme del bachilleres. ¿Y te acuerdas de qué? Claro, una obra de Calderón de la Barca, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues ahí, y la maestra iba a los eventos, entonces pues evidentemente Pues te sí, pasaba la lista, Tenía que ver. te tenía que ver y luego le entregabas un Claro. ensayo, y así pasé. Y luego también con ella dirigí, me acuerdo muy bien que hicimos, si tú estuviste en un bachilleres, en tercero o cuarto, Ajá, haces una semana cultural y a mí me tocó hacer una obra de teatro. ok.
y yo la dirigí, según yo. No ganamos. Entonces también director de teatro de Ganados. todas hechas. Y luego también fui actor, cargué un bulto y se me cayó. Y así era la escena, el teatro de cámara. Entonces, pues, hombre, ahí es donde te digo que la educación sirve. Fíjate, esa maestra nos cambió la vida a muchos. Y me acuerdo mucho de mi maestro de filosofía, que es una cosa que me gusta mucho, que es el maestro Motis, y le mando un saludo. Y me tocó verlo ahora que fui padrino de generación del Bachilleres 1. Y lo vi de lejos. Y evidentemente, pues yo estaba hablando y le mandé un saludo a mi maestro. Fíjate cómo es la vida, ¿no? Te reencuentras con la gente. Y qué padre eso, ¿no? Porque pues cuando estabas en el bachi, cuando estabas en la secundaria, pues imagino que andabas allá en la calle con tus amigos y todo. Sí. Ibas a la calle ahora, pero ya trabajando, ¿no? Sí, Pero ¿cómo eran esos tiempos? Me encuentro gente que estaba conmigo en la secundaria. Yo estuve en la secundaria 3011, allá por la Flores Magón. Muy padres. Ay, la verdad es que yo la prepa, el bachilleres, yo creo que fue la mejor etapa de mi vida. Todavía jugaba fútbol. Todavía no te fregaba la rodilla. Y hice muchos amigos. O sea, dejé grandes amigos. Aprendí a jugar billar también, eso es importante. Pero el bachiller a mí me fue una formación muy, muy padre. O sea, de cómo socializar, a lo mejor, y de cómo... Es que, ¿sabes qué? Yo iba en el turno vespertino. Ah, eran más vagos, ¿no? Los del turno vespertino. Deja tú más vagos, estábamos como más unidos. Okay. Era un ambiente de mucha unión muy padre. Y entonces, pues, por eso yo lo disfruto mucho. Y a veces me pongo a ver el anuario de mis compañeros de generación. Les mando un saludo. Y bueno, qué padre, ¿no? Que tuviste que tuviste ahí varios profesores, profesoras que pues te impulsaron, que te sacaron de tu zona de confort, que, o sea, a lo mejor decías, no, pues qué aburrido el teatro, qué aburrido esto, y dices, caray, siempre sí, ¿no? Entonces, eso, ¿crees tú que sí es muy importante el maestro, sí influye mucho en la vida del alumno a largo plazo? Claro. Sí influye totalmente. Y así quisieras tú también influir. No, yo no me parezco a mis maestros. La verdad es que yo tuve maestros excelentes. Me falta todavía muchísimo para llegar a ese nivel, pero sí, yo creo que influyes en la vida de las personas. Pero es que no nada más en el aula. En todos los aspectos de la vida tienes que... con tu equipo de trabajo, con tu familia. O sea, tienes que tratar de dejarle algo a una persona. Yo siempre he creído eso. Siempre que estás en un espacio, ya sea la escuela, o ahora por ejemplo en la diputación, siempre llévate amigos. Siempre trata de construir relaciones a largo plazo. Porque la vida se va muy rápido. Entonces, ¿qué tienes que dejar? Pues más amigos. Y tienes que dejar experiencias. Y tienes que ir por la vida ligero. Y más en política. Tienes que ir por la vida ligero, aterrizado. No olvidarte de las cosas pues, que son sencillas y que son las cosas que te nutren, ¿no? Sí, los detallitos, ¿no? Y eso es algo importante. O sea, dejarle algo a alguien, porque mucha gente te deja. Las enseñanzas no te la dan nada más una persona educada. Pues. Hay gente que te da grandes enseñanzas de a gratis. Entonces, por ejemplo, yo cuando visito las colonias, pues las señoras me enseñan, porque es difícil a veces. Me toca ver mucho, por ejemplo, muchas abuelitas que cuidan a sus nietos y que sus hijas están trabajando. Entonces, te metes en una realidad donde dices, no, pues nos enseñan a seguir luchando, a tener esperanza, a no rajarse. Y esa parte pues también te va nutriendo. Entonces me pagan por hacer lo que me gusta, que es legislar y tratar de cambiar un poquito esto. Entonces tú consideras que sí, ¿cuánto llevas de legislatura? 1 año y medio. 1 año y medio. Durante este año y medio, ¿crees que sí has aprendido? Totalmente. Mucho. Sí, totalmente. Sí, no, yo la verdad es que yo era asesor antes, tengo una carrera como abogado, como asesor, pero ya estar en la función es totalmente distinto. Sí, claro que he aprendido. Me gusta aprender siempre.